Decíamos entonces en el video anterior que en la formación de masas los sujetos se encuentran vinculados libidinalmente por dos especies de lazos libidinales, podríamos pensar. Por un lado, uno vertical con el jefe, el líder, o va a agregar Freud después con la idea de ese líder, porque Cristo, bueno, excepto algunas personas que lo andan viendo, en general no se ve. Y por otro lado, vínculos horizontales con las demás personas que pertenecen a la masa. Cuando esta figura del líder cae, desaparece, se la deja de ver como ese ser idealizado, completo y hasta paternal, ¿qué va a pasar? Según Freud, lo que ocurre cuando se rompen estos lazos recíprocos es que invade el pánico. Leamos un poco a Freud. Dice: notemos que en estas dos masas artificiales cada individuo tiene una doble ligazón libidinosa, con el conductor, Cristo, general en jefe, y con los otros individuos de la masa. Si todo individuo está sujeto a una ligación afectiva tan amplia en dos direcciones, no nos resultará difícil derivar de ese nexo la alteración y la restricción observadas en su personalidad. Es decir, una doble ligación afectiva produce una doble atadura en términos de conductas posibles, una cierta restricción de las libertades, que es lo que, bueno, ya vimos que Le Bon ve en la masa como sugestionabilidad, como fenómenos de contagio, etc. Y respecto del pánico, hay otro fragmento de Freud que quisiera leerles. Dice Freud: otro indicio de lo mismo, a saber, que la esencia de una masa consistiría en las ligazones libidinosas existentes en ella, nos lo proporciona también el fenómeno del pánico, que puede estudiarse mejor en las masas militares. El pánico se genera cuando una masa de esta clase se descompone. Lo caracteriza el hecho de que ya no se presta oídos a orden alguna del jefe y cada uno cuida por sí sin miramientos por los otros. Los lazos recíprocos han cesado y se libera una angustia enorme, sin sentido. Otra vez se insinúa aquí, desde luego, la objeción de que ocurre más bien a la inversa. La angustia crece hasta un punto en que prevalece sobre todos los miramientos y lazos. Lo que hay que explicar es por qué la angustia se hizo tan gigantesca. El tamaño del peligro no puede ser el culpable, pues el mismo ejército que ahora es presa del pánico pudo haber soportado incólume peligros similares y aún mayores, y justamente es propio de la naturaleza del pánico no guardar relación con el peligro que amenaza, y estallar muchas veces a raíz de las ocasiones más nimias. Cuando los individuos, dominados por la angustia pánica, se ponen a cuidar de ellos solos, atestiguan comprender que han cesado los lazos afectivos que hasta entonces les rebajaban el peligro. Ahora que lo enfrentan solos, lo aprecian en más. Lo que sucede es que la angustia pánica supone el aflojamiento de la estructura libidinosa de la masa, y ésta reacciona justificadamente ante él, y no a la inversa, que los vínculos libidinosos de la masa se extingan por la angustia frente al peligro. Lo que está diciendo Freud acá es que no es que porque hay angustia se rompen los vínculos libidinosos, sino que es porque se rompen los vínculos libidinosos que aparece la angustia, porque el pánico, como acabo de leerles, no es relacional o proporcional a la amenaza. Entonces no es que es por un aumento de la angustia frente a ese estímulo, frente a ese objeto amenazante que se rompen los lazos, sino que es porque se están rompiendo los lazos que aparece esa angustia, se transforma esa energía libidinosa en angustia, podríamos pensar. Sigo leyendo. No hay duda posible, el pánico significa la descomposición de la masa, trae por consecuencia el cese de todos los miramientos recíprocos que normalmente se tienen los individuos de la masa. La pérdida, en cualquier sentido, del conductor, el no saber a qué atenerse sobre él,
basta para que se produzca el estallido de pánico, aunque el peligro siga siendo el mismo. Como regla, al desaparecer la ligazón de los miembros de la masa, con su conductor desaparecen las ligazones entre ellos y la masa se pulveriza. En el apartado siguiente, que es el apartado 6, llamado Otras tareas y orientaciones de trabajo, Freud en un momento desliza una oración que dice así: el conductor o la idea conductora. Ahí aparece la cuestión de que el líder puede ser sustituido por una idea, que el líder no siempre tiene que ser alguien, una persona de carne y hueso, como el líder militar. Ya Cristo es un poco la Iglesia Católica con la figura de Cristo es un lugar intermedio, porque fue una persona, una idea, está como ahí, ¿no? Sin embargo, bueno, va a sostener Freud que una idea o una abstracción quizá pueda ser, y creo que podemos afirmarlo nosotros también, una idea o una abstracción puede ocupar la función del líder que produzca unificaciones en la masa. De hecho, me parece que el caso de los rugbyers, como así es mediáticamente conocido, el asesinato en Patota a la salida del boliche, creo que por un lado, si analizamos ese caso bajo estas categorías que nos propone Freud, por un lado está esta figura rectora, que no es un líder sino una idea o una abstracción que, según mi parecer, es la idea de masculinidad, son los ideales de la masculinidad hegemónica, de la masculinidad tóxica, de la masculinidad que se basa en no ser niño, no ser homosexual y no ser mujer. Esa idea de masculinidad que tan mal nos ha hecho. Y eso por un lado, y por otro lado, a eso sumarle, ya que incorporamos la variable género a este análisis de las masas, un libro que se llama La invención de la cultura heterosexual, de un francés que es de apellido Tin, T-I-N, así como suena. Y él lo que dice ahí es que a partir del siglo III aproximadamente comienza un pasaje, un cambio de una cultura fuertemente homosocial a una cultura heterosexual. Sin embargo, muchas de las características de esta cultura homosocial perviven, duran hasta hoy en día, y la homosociabilidad no debe confundirse con la homosexualidad, porque nunca es un mal momento para aclarar esto y que no se reterritorialice esta crítica de la homosociabilidad patriarcal en homofobia, porque siempre estamos ahí a un paso de hacerlo si no hacemos esa salvedad y esa aclaración. Bueno, decía que me parece a mí que en el caso este de los rugbyers, a esta cuestión, vieron que Freud planteaba un vínculo libidinal horizontal entre los miembros de la masa y un vínculo vertical con el líder o idea rectora. En este caso podemos pensar que la idea rectora es esta masculinidad y este ideal de potencia masculina, que hay que poder, que hay que hacerlo, que hay que no parar, o sea que hay que pegarle hasta no parar, que hay que pegarle para demostrar lo que se puede, hasta dónde se puede, la cuestión de la musculatura, bueno, todo eso a nivel de vinculación vertical con esta idea rectora, y horizontal en el sentido de que en estos grupos altamente atrapados por la captura de la heterosexualidad obligatoria, como es el rugby o el fútbol, lugares donde está muy presente y muy castigada está muy presente la heteronorma y muy castigada el abandono de la misma, se presenta simultáneamente como esa libido homoerótica que siempre existe, no se puede expresar, se canaliza y se sublima en homosociabilidad y en corriente tierna, podríamos decir. Entonces, así es como también se puede pensar que el vínculo horizontal de la masa,
entre los miembros que le integran es una gran fraternidad. Están altamente vinculados, se llaman hermanos, vieron que se dicen bro, así como, ¿qué haces bro? Que bueno, hermano, se consideran hermanados. Como en la Iglesia Católica, los hijos de Cristo se consideran hermanados, hijos de un mismo Dios Padre, ¿no? Volviendo al texto, en este apartado 6, además de deslizar esa idea del conductor o la idea conductora, Freud trae a colación una metáfora, podríamos decir, una alegoría de Schopenhauer, que es la de los puercoespines. Se las voy a leer. Dice Freud: consideremos el modo en que los seres humanos en general se comportan afectivamente entre sí. Según el famoso símil de Schopenhauer sobre los puercoespines que se congelaban, ninguno soporta una aproximación demasiado íntima de los otros. Y ahora voy a leer una cita de Schopenhauer. Un día helado de invierno, los miembros de la sociedad de puercoespines se apretujaron para prestarse calor y no morir de frío, pero pronto sintieron las púas de los otros y debieron tomar distancia. Cuando la necesidad de calentarse los hizo volver a arrimarse, se repitió aquel segundo mal, y así se vieron llevados y traídos entre ambas desgracias, hasta que encontraron un distanciamiento moderado que les permitía pasarlo lo mejor posible. Esta metáfora, bueno, es que Freud es fuertemente schopenhaueriano. De hecho, Freud mismo lo dice, o sea, mi modelo terapéutico coincide con la cosmovisión de Schopenhauer. Los seres humanos nos lastimamos, tenemos pulsiones eróticas por las cuales nos buscamos nuestras cercanías mutuas, pero también pulsiones agresivas por las cuales nos herimos. De hecho, en el malestar en la cultura, Freud propone que hay 3 causas del sufrimiento humano. Una es los desastres de la naturaleza, otras son las enfermedades y los estados vulnerables del cuerpo, y la tercera, que es la más grave, son los vínculos interpersonales, dice Freud. Esas son las que más duelen. ¿Por qué está citando Freud este fragmento de Schopenhauer? Porque él va a decir que toda relación íntima, toda relación afectiva que es prolongada entre 2 personas, va conteniendo, va acumulando sedimentos de sentimientos de hostilidad. Y esto ocurre entre todo lo que sea próximo, todo lo que esté demasiado en contacto. Por eso Freud dice que quienes viven en una nación odian a sus naciones vecinas, que la gente de un barrio va a odiar a la del otro, que quienes viven en una provincia, bueno, Mendoza, San Juan, italianos del norte, italianos del sur, galos y germanos. Sin embargo, dice Freud que toda esta intolerancia y este malestar y estas rispideces desaparecen de manera temporal por la formación de la masa. En la formación de la masa, al interior de la masa, solo se expresa el lazo afectivo, libidinal, amoroso de Eros, y no se expresa al interior de la masa Tánatos, el odio, la pulsión de muerte, sino que esa pulsión se desvía o se canaliza hacia quienes no forman parte del grupo. Y por eso Freud propone, para terminar de entender o para seguir entendiendo el fenómeno de masas, enfocarse en el enamoramiento, en las características del enamoramiento, porque por esto que les decía, que él va a ver que el fenómeno de masa lo que hay es ligazón afectiva erótica entre los miembros, sublimada, no sexual, sino de corriente tierna. Porque Freud va a decir que en los vínculos hay odio, siempre en los vínculos cercanos hay algo de odio, y en la masa las personas están cercanas porque no se odian. Si se cede al amor propio y se deja de odiar al otro, es porque hay afecto por el otro, es porque hay una identificación con el otro. Entonces hay una energía libidinal entre los miembros de la masa que hay que estudiar, y Freud lo va a hacer comparativamente en relación al fenómeno del enamoramiento.
Pero antes de hablar del fenómeno del enamoramiento y de lo que va a decir Freud sobre esto, debería yo de aclararles un concepto que es el del ideal del yo. El ideal del yo en Freud, para definirlo sencillamente, es aquel modelo al que el sujeto intenta adecuarse, al que intenta llegar. El yo va a tratar de alcanzar ese ideal que vamos a denominar ideal del yo. ¿Por qué era importante esta aclaración? Decir y definir qué es el ideal del yo, aunque sea brevemente. Una cosa, en este diccionario de psicoanálisis que les mencioné anteriormente, del diccionario de Laplanche y Pontalis, ahí aparece una definición bien larga de ideal del yo, por si quieren buscarlo, está en internet. Lo mismo que las obras completas de Freud por Amor-Rorty están en internet, disponibles en PDF. Bueno, decía, ¿por qué va a ser importante esta definición del ideal del yo? Porque podemos pensar que tanto en el enamoramiento como en el fenómeno de masas aparece algo vinculado al ideal del yo. En el enamoramiento, la pareja, el partener, va a estar ubicado en el lugar del ideal del yo. Mientras que en la masa, el líder va a ocupar el lugar del ideal del yo de todas las personas que conforman la masa. Otra característica similar entre la masa y el enamoramiento es que, va a decir Freud, hay cierta postergación o cierta sublimación de la pulsión sexual. La pulsión sexual tiene dos corrientes, va a decir Freud, la corriente tierna y la corriente erótica o sexual propiamente dicha. Y la corriente tierna está coartada en sus fines, no busca el coito. O sea, para decirlo mal y pronto, los nazis no querían culiarse a Hitler, sino que lo tenían como ideal del yo, pero sublimado o por corriente tierna, eliminando la corriente sexual. Aunque hay una cosa también que el nazismo supo ver en relación a lo sexual. Acá me hago una pequeña digresión, pero hay un texto de Susan Sontag que se llama Fascinante Fascismo, y ahí trabaja la cuestión de la vestimenta nazi y el erotismo, porque las SS tenían una vestimenta muy sensual, por decirlo de alguna manera, y hubo todo estuvo pensado eso. Bueno, la ropa de las SS estaba hecha por Hugo Boss, así que bueno, en fin, volviendo al tema, entonces decía que tanto en el fenómeno de masas como en el enamoramiento hay una cierta sublimación o se acota la corriente sexual y surge más la corriente tierna, una pulsión sexual desexualizada, justamente una pulsión erótica desexualizada, donde ese otro, que en el enamoramiento es el partener y en la masa es el líder, es una persona en la que se ve todo de manera idealizada, donde el sujeto pierde la capacidad de crítica, ve al otro como completo y pone toda su libido, toda su energía en ese objeto. Ustedes pueden verlo a veces en ciertas capturas que funcionan como capturas a veces los partidos políticos, donde la persona no puede dejar de hablar de otra cosa que del líder de ese partido, y ese líder es todo lo que está bien y ninguna crítica a esa persona está aceptada, y bueno, esas cuestiones de psicología de masa justamente. Entonces, si ustedes recuerdan lo que vimos en el video anterior, Freud también había comparado la formación de masas con el enamoramiento. Ahora volvemos a comparar, lo había comparado con la hipnosis, y ahora lo comparamos con el enamoramiento. Podemos decir, por un lado, que en el enamoramiento el fin sexual está postergado, pero no está anulado. O sea,
hello. Bueno, mientras que en la hipnosis sí está absolutamente coartado, no ocurre el acto sexual entre el hipnotizado y el hipnotizador, o no debería ocurrir. Por otro lado, otra comparación entre estos tres fenómenos es que en la hipnosis hay una persona y en el fenómeno de masas, en la formación colectiva hay muchas, pero dice Freud que la hipnosis es como una formación de masas de un solo miembro, digamos, como para hacernos pensar que en la masa lo que ocurre es que el líder es el hipnotizador de muchos y de muchas. En estos estados hay un único objeto digno de atención, el líder, el hipnotizador, la persona amada, y hay una cierta docilidad, o sea, la persona cede a cosas. Es lo que veíamos como esa influenciabilidad o sugestionabilidad que decía Le Bon. Y tanto en la hipnosis como en la formación colectiva hay una influencia de una persona omnipotente o que se la ve como omnipotente sobre un sujeto mucho más impotente y sin defensas. De todo esto, Freud va a concluir en una fórmula de la constitución libidinal de una masa. ¿Qué va a decir? ¿Cómo es la constitución libidinal de una masa? Es una reunión de individuos que han reemplazado, todos y cada uno de ellos, su ideal del yo por un mismo objeto, que es el líder, ¿no? Por lo que al hacer esto, por el hecho de haber reemplazado todos y todas su ideal por el mismo objeto, se ha establecido entre ellos una identificación, una recíproca identificación. Los miembros de la masa se sienten identificados unos con otros. Y coloca acá Freud un esquema que ahora van a estar viendo ustedes en la pantalla, donde se ve este objeto exterior, que es el líder o la idea rectora, el objeto y el yo, y cómo ese objeto se coloca en el ideal del yo del sujeto. Y ven que hay un yo, digamos, en la mitad de la barra dice yo, bueno, abajo sería otro yo y abajo sería otro yo. Esa línea vertical que cruza los tres yo es la identificación entre los diferentes yoes que forman la masa. Hay identificación, mientras que hacia el líder hay idealización y se introyecta su imagen en forma de ideal del yo. En el apartado siguiente, sobre el instinto gregario, Freud va a dar un ejemplo, va a pensar qué pasa con, por ejemplo, las fans de un cantante famoso, famosa, que no están todo el tiempo compitiendo y odiándose entre sí para llegar para acceder por ejemplo, viene un famoso, está en un hotel, nada, cooperan, no se están odiando, no se tiran de los pelos entre los fans, al parecer, por lo que se ve. ¿Qué dice Freud al respecto? Dice que si bien estas personas fueron claramente rivales al principio, han podido luego identificarse entre sí por el amor igual que profesan por el mismo objeto, o sea, son formación de masa. Como no puede haber un favorito, como no puedo decir uno o una, soy el o la favorita, favorito, entonces de esa envidia primaria o ese odio tiene que ceder a un cierto compañerismo y a una cierta identificación. Esto Freud lo dice de los fans respecto del cantante, de los alumnos respecto de la maestra, de los hermanos y hermanas respecto de los padres. Esa rivalidad se transforma. El compañerismo se deriva de esta envidia y nadie debe querer sobresalir. Todos deben ser iguales frente a la persona líder. Por lo que dice Freud, que el sentimiento social, esto que veníamos hablando de esta tendencia gregaria, lo gregario significa eso, estar como con mucha gente, ser una manada. El sentimiento social reposa, dice Freud, en la transformación de sentimientos primitivamente hostiles, que se transforman justamente
en un enlace positivo, en afectos libidinosos, eróticos o de identificación. El sentimiento social reposa en la transformación de estos sentimientos primitivamente hostiles en enlaces de naturaleza positiva de una identificación. Se identifican entre sí y no se odian entre sí porque nadie va a acceder a ese objeto. No va a haber un favorito, no es que uno va a llegar a estar con Ricky Martin y el resto de las fans y los fans no. Entonces, bueno, listo. Cedemos a ese odio porque el objeto es uno y solo uno lo podría tenerlo, entonces cedemos a ese odio y nos identificamos entre nosotros y nada, queremos todos al objeto y que el objeto nos quiera, pero de igual manera. Esto es el cristianismo, Dios que nos ama a todos por igual. Pero acá Freud introduce una teoría de un libro que escribió que se llama Tótem y Tabú, que es un delirio freudiano. O sea, lean ese libro, bueno, sin comentarios. La propuesta de ese libro es siguiendo una idea de Darwin, que es que viendo cómo se comportan los gorilas y que hay un líder en la manada de los gorilas, dice Freud, algo así como, no lo recuerdo bien, ese libro lo leí hace muchísimo, dice algo así y no lo voy a volver a leer. Por favor, es un montón ese libro. Dice Freud que, siguiendo a Darwin, que entonces en el ser humano primitivo, en un ser antropoide, digamos, en un ser que se iba a transformar en el ser humano, había un padre de la horda primitiva que tenía acceso a todas las mujeres y estaba restringido el acceso sexual de esas mismas mujeres hacia el resto de los varones. Y que un día todos los hijos de este padre se organizaron y lo mataron y se lo comieron. Y al comérselo interiorizaron la culpa. Y al interiorizar la culpa ya no quisieron estar con las mujeres por las cuales habían matado al padre. Bueno, entonces, dice Freud que más que un animal gregario, o sea, de rebaño, de todos iguales, el ser humano es animal de horda, es decir, de jefe. Acá vemos que Freud es lo más antianarquista, lo más antilibertario, lo más antiácrata que existe. Y me parece que podemos seguir haciendo esta relación entre autores y ubicar por un lado a Darwin, a Freud, a Newton, y se me ocurre también a Hobbes, y por otro lado a Spinoza y a Kropotkin, porque Kropotkin dice, no es la competencia, en un libro que se llama El apoyo mutuo, dice, no es la competencia en lo que se sustentan las especies y la vida de las especies y la evolución de las especies, sino la cooperación, el apoyo mutuo. La competencia sí existe, pero no es lo único, no es lo primordial. Que eso haya sido lo que se ha tomado de Darwin y lo que ha sobresaltado y lo que se dice y circula, tiene intereses políticos. Pensar la competencia solamente, pensar que la vida es competencia y pensar evolutivamente en términos de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo, de lo primitivo a lo civilizado. El darwinismo social es una gran cagada, hay que decirlo, es ideología del capitalismo. Sencillamente, pensar que vamos a matarnos, que estamos en la ley de la selva, miren todo lo que significa eso, cuando en realidad si uno va a la selva ve que hay animales que se comen a otros, pero también ve cooperación, o sea, las especies cooperan, uno ve a las hormigas, y vaya si hay hormigas en una selva, y las hormigas cooperan, se ayudan entre sí, porque solas no pueden. Y de hecho, los animales que menos cooperan son los que más se extinguen, los que más fácilmente se extinguen, dice Kropotkin en El apoyo mutuo. Entonces, miren cómo se vincula Darwin con Freud. Con Newton ya les dije, también el aparato psíquico, una masa investida de energía
energía que puede ser de atracción o de repulsión, eros o tánatos. Ahí está la relación Freud-Newton. Después acá estamos viendo la relación Freud-Darwin. Y también se lo puede vincular a Hobbes. Hobbes vinculado tanto a Darwin como a Freud. La idea de que somos naturalmente agresivos entre nosotros, que si no hay una ley rectora o un jefe de la horda que ponga la ley del padre, todo se va a ir al diablo. Bueno, todo eso es apología del Estado, es Hobbes, de un Estado absoluto. Y por otro lado, Spinoza y Kropotkin, donde, bueno, Spinoza ya vimos un poco en otro video lo que plantea y su idea de comunidad y su idea de multitud, y Kropotkin con este concepto de que es el apoyo mutuo y no la competencia lo que ayuda a las especies a sobrevivir. Y de hecho todo el libro de Kropotkin es un libro de corte netamente anarquista, donde va a criticar la función del Estado y donde va a decir que el Estado se ha encargado consistentemente y reiteradamente de buscar destruir los lazos de apoyo mutuo y no de fomentarlos. Kropotkin va a decir que la felicidad de cada uno depende de la felicidad de todos. Les cito un fragmento del libro de Kropotkin porque es un libro muy bello que quieren que les diga. Dice Kropotkin: en todas estas escenas de la vida animal venía describiendo los ciertos animales hacen esto, ciertos animales hacen esto otro, en Siberia, por la hostilidad del ambiente, hay escasez de alimentos, entonces hay que cooperar con esos alimentos, y de hecho hay también escasez de población, entonces no es que hay un montón de animales por una lucha de unos poquitos alimentos, sino que también hay pocos animales porque hay escasez, porque hay hostilidad al medio ambiente, quiero decir. Bueno, les leo, dice Kropotkin: en todas estas escenas de la vida animal que se desarrollaba ante mis ojos, veía yo la ayuda y el apoyo mutuo llevados a tales proporciones que involuntariamente me hizo pensar en la enorme importancia que debe tener en la economía de la naturaleza, para el mantenimiento de la existencia de la especie, su conservación y su desarrollo futuro. Va a decir Kropotkin también, miren, esta idea es muy, muy interesante, muy inteligente. Sí, efectivamente, sobreviven los más aptos en la naturaleza, pero ¿quiénes son los más aptos? ¿Son los que constantemente luchan entre sí? ¿O por el contrario, son aquellos que se apoyan entre sí? Los más aptos son los que cooperan. Dice respecto de las hormigas Kropotkin: sí, me desvié de Freud, ya volveremos a Freud, ahora les voy a contar un poquito de Kropotkin. Dice Kropotkin: la hormiga no tiene un caparazón duro, tiene un color visible, sus larvas son un manjar. Claro, tiene todas las de perder la hormiga. Sin embargo, no sufren gran exterminio. ¿Por qué? Porque cooperan. Lo mismo ocurre con las abejas, que la abeja, ustedes ya saben, es el símbolo del altruismo. Dice en otro fragmento Kropotkin: las desavenencias climáticas causan más estrago que la competencia. La rivalidad es de tal modo un factor completamente insignificante en comparación con el paso del tiempo. En comparación con el tiempo. Lo único que puedo decir del texto de Kropotkin negativo es que también es eurocéntrico, también habla de los primitivos, bueno, todas esas cuestiones propias de cierta época. No sé, que eso lo comparte con Freud, la cuestión eurocéntrica y cierta idea de progreso. Pero bueno, son autores de hace más de 100 años. ¿En qué nos habíamos quedado de Freud? En el delirio de la horda primitiva, ¿cierto? Esto Lacan lo dice un montón de veces, es un delirio freudiano eso. De hecho, parte del concepto de Freud, de la teorización de Freud, es que la culpa, que el malestar en la cultura y la culpa, se debe en parte a ese parricidio originario. Ese parricidio, ese matar al padre de la horda,
que produjo culpa en los hijos, creó una comunidad de hijos iguales que podían acceder a las mujeres, que tenían igualdad de derechos entre ellos, pero esto de acceder a las mujeres lo digo porque lo dice así el texto, por favor. Ya Gayle Rubin habló sobre esta cuestión del intercambio de mujeres, pero bueno, me estoy ciñendo al texto freudiano. Y decía entonces que ese parricidio es el acto fundacional de la cultura para Freud, ese matar al padre y comérselo, y que de ahí viene el malestar en la cultura. Bueno, en fin, avancemos. Una última cosa para comparar esta horda primitiva con los fenómenos de masas freudiano es que el fenómeno de masas que analiza Freud es que la horda, los integrantes de la horda, los hijos, son igualmente temidos, temen por igual al padre. El líder es igualmente temido. Mientras que en la masa no, son igualmente amados. Bueno, ya avancemos ahora hacia el último capítulo de este texto, que según la traducción en Amor Tú aparece como apéndice y en la otra traducción aparece como consideraciones suplementarias. Acá Freud va a ir haciendo un punteo de ciertos elementos que quedaron en el camino, los va a retomar, los va a profundizar y va a remarcar su importancia. El primero de estas consideraciones va a decir Freud que es la siguiente, que vimos que en la masa las pulsiones sexuales están coartadas en sus fines, se dirige una corriente tierna, digamos, y dice que esto presenta una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que la corriente sexual posibilita una cierta satisfacción total, por decirlo de alguna manera, y mientras que la corriente tierna o la coartación de la pulsión sexual impide esa satisfacción total. Esto resulta particularmente apropiado para crear lazos duraderos, dice Freud. Como nunca se termina de satisfacer del todo esa pulsión que originariamente es sexual y que ha devenido en tierna o coartada, esto posibilita seguir vinculándose. Para Freud, los enlaces, los vínculos en los que reposa la masa son de naturaleza de pulsión sexual coartada en su fin. Por eso dice Freud que la masa se opone a la sexualidad, mientras que la pulsión sexual coartada en su fin posibilita la duración o la mayor duración del lazo. El sexo aparece como incompatible con la formación de masas. En el punto C de este apéndice dice Freud, todas las ligazones en que descansa la masa son del tipo de las pulsiones de meta inhibida. Y en el inciso D dice, las aspiraciones sexuales directas son desfavorables para la formación de la masa. Y agrega, dos personas comprometidas entre sí con el fin de la satisfacción sexual se manifiestan contra la pulsión gregaria, contra el sentimiento de masa, en la medida en que buscan la soledad. Mientras más enamoradas están, tanto más completamente se bastan una a la otra. Claro, porque el ideal del yo en el enamoramiento está puesto en ese otro sujeto, entonces no necesitan ponerlo en el líder. Ya se satisfacen mutuamente las energías libidinales y no necesitan colocarlas en otra figura. Sigo leyendo. La repulsa al influjo de la masa se exterioriza como sentimiento de vergüenza. Las emociones afectivas de los celos, de extrema violencia, son convocadas para proteger la elección de objeto sexual contra su deterioro por obra de una ligazón de masa. Claro. Juntos pero no revueltos, digamos. ¿Sí? No confundir la pareja en el interior de la masa. Leo un poco más. En las grandes masas artificiales, iglesia y ejército, no hay lugar para la mujer como objeto sexual. La relación amorosa entre el hombre y la mujer queda excluida de estas organizaciones. Lo mismo va a decir Freud de la neurosis. La neurosis, el malestar, lleva a las personas a aislarse. Entonces,
quien padece de neurosis se vuelve más asocial y es más difícil de ser incorporado a la formación de masa. Sin embargo, cuando aún con una fuerte neurosis se forma una masa, la misma efecto de formación de masa produce una disminución de los síntomas de la neurosis, al menos por cierto lapso. ¿Por qué una persona neurótica en una formación de masas disminuye sus síntomas? Y bueno, porque para Freud, en la neurosis, lo que ocurre es que hay una serie de pulsiones eróticas que están reprimidas, que no se les permite ser llevadas a la conciencia ni menos ejecutadas, porque le traerían un gran malestar a la moral, digamos, que está representada en el aparato psíquico como el super yo, y una gran angustia al yo, o sea, no se vería imposibilitado por las instancias de la conciencia. Entonces, si esas emociones, deseos, esas emociones pulsionales, quiero decir, eróticos prohibidos, se reprimen y esa energía se transforma en angustia o en un síntoma de conversión o en lo que sea. A lo que voy es que en la formación de masa esa energía encuentra una canalización, porque recordemos que la relación con el líder es de una relación sexual de meta inhibida. Entonces, esa energía sexual que el neurótico tenía de reprimida y que lo llevaba a hacer síntomas de tener malestar, puede canalizarse en la masa mediante ese amor sublimado al líder y también esa identificación donde hay libido también entre los integrantes de la masa. Y por último, en el apartado E, Freud va a hacer de nuevo una comparación entre enamoramiento, hipnosis y masa. Dice Freud, el enamoramiento se basa en la presencia simultánea de aspiraciones sexuales directas y de meta inhibida, al par que el objeto atrae hacia sí una parte de la libido yoica narcisista. Solo da cabida al yo y al objeto. La hipnosis comparte con el enamoramiento el circunscribirse a dos personas, pero se basa enteramente en aspiraciones sexuales de meta inhibida. El enamoramiento vimos que no, hay meta inhibida y hay meta directa. Sigo. Pero se basa enteramente en aspiraciones sexuales de meta inhibida y pone al objeto en el lugar del ideal del yo. La masa multiplica este proceso, coincide con la hipnosis en cuanto a la naturaleza de las pulsiones que la cohesionan y a la sustitución del ideal del yo por el objeto, pero agrega la identificación con otros individuos, la que quizá fue posibilitada originariamente por su idéntico vínculo con el objeto. Bien, hasta aquí el texto freudiano. Ahora vamos a hacer el análisis con estas categorías de la película. Así que para este momento ya tienen que tener vista la peli La Ola, porque ahora sí van a ver spoilers. Bien, la película La Ola está basada en una historia real. Fue un hecho real que después se transformó en una novela y de la novela salió un musical y una película. La historia real es muy similar a la película, sacando los últimos 5 minutos de la misma. Hasta la última reunión del profesor donde les dice, esto ha sido al diablo, hasta ahí eso ocurrió. Ya después lo del disparo, del pibe y todo eso no sucedió, pero todo lo demás es muy fiel a los sucesos reales. Bueno, la película trata sobre un experimento social que hace un profesor con sus alumnos en relación al concepto de autocracia como gobierno propio, autogobierno, en el sentido en que un individuo o un grupo tiene tanto poder que puede cambiar la ley a su conveniencia y implantar una especie de dictadura con una cierta ideología, con control, con vigilancia, con mucha disciplina y con un líder. En la película misma dicen que las condiciones para la existencia de una autocracia, las condiciones previas, dicen por ejemplo que son la injusticia social, el desempleo, el descreimiento de la política, el nacionalismo extremo. Pensaba yo en relación a Freud que todos estos son elementos que frustran al yo.
El profesor de la película tiene un yo frustrado, claramente. Además, por eso hace lo que hace. Por eso se transforma en líder. Por eso recibe la libido de tanta gente. Pero también para la formación de masas es necesario o es un ambiente propicio para esta formación de la autocracia, estas características en donde el yo, que podemos decir en términos freudianos, se aleja del ideal del yo. Cuando hay injusticia social, desempleo, descreimiento de la política, etcétera, etcétera, el yo se aleja del ideal del yo. Otra cosa que ocurre en la película y que vimos en el texto de Freud es la producción de un enemigo. ¿Quién es el enemigo de la película? El curso de anarquía. El curso de anarquía se transforma en el objeto sobre el cual recae la pulsión tanática. Y después los anarquistas también son víctimas de la ola. Otra de las cosas que aparece en la película es que menciona el concepto de fuerza a través de la unidad. Es uno de los lemas que les dice el profesor. Y se ve en un momento en la película que el profesor busca romper los subgrupos previos que existen en el curso. Vieron que los cambia de lugar a los estudiantes. Esto yo lo pensaba en relación a la cuestión de la pareja. Vieron que el texto de Freud dice que amor y masa no se llevan bien, no van de la mano, que el amor va contra la masa y que la masa va contra el amor. Y esto se ve en la parejita. Hay una pareja que es Cala y Marco, en la cual ella, al separarse de la masa, se pelea con él. O sea, gana la masa al fenómeno del enamoramiento en la película. Y la otra pareja, menos visible quizá, pero que también se la puede analizar, es la del profesor con su novia, que también el fenómeno de masa los aleja. Aparece otra cuestión muy interesante en la película, que es la cuestión del uniforme, que dicen ahí mismo que eliminan las diferencias sociales, que es un modo de eliminar los subgrupos previos, y también eliminan la individuación, la individualidad. Y pienso que también el uniforme colabora al proceso de identificación entre los miembros de la masa. Después, todas esas características que dijimos en el video anterior, al principio, que Le Bon le atribuye a la masa como una cierta omnipotencia, fuerza, impulsividad, falta de reflexión, todo eso se ve. Vieron que en la película dice, con la ola somos poderosos. Una cosa más para comentar respecto de la película es que, además de los personajes de Marco y Cala, que muestran esta dificultad de conciliar el amor con la masa, hay otros dos personajes que me resultan interesantes, que una es Mona y el otro es Tim. Mona como aquella persona con capacidades críticas, pero también con una moral muy del bien. Hay una combinación de esas dos cuestiones en ese personaje que se da cuenta que eso no está bien, que eso es inmoral, que ahí hay un grupo acrítico, que ahí no hay reflexión, y se toma el palo, ve y chao, y se desapareció. Y el otro es Tim, que es como el chico más trastornado, por decir de alguna manera, que tiene ciertos problemas sociales, que está trastornado por la sociedad, no que es trastornado, que tiene ciertas dificultades sociales, que le hacen bullying, y que acá me parece que se ve esto que dice Freud en relación a la neurosis, que cuando alguien con neurosis y con dificultades sociales se integra a una masa, los síntomas disminuyen. Él se siente muy bien después en la masa, y por eso en la película hace lo que hace al final, porque había colocado toda su libido en la ola, no le quedó nada de su libido para sí mismo. Entonces cuando se destruyó la ola, se destruyó él mismo, porque había realizado una identificación masiva con el grupo, con el líder y con lo que representaba, que en su caso representaba el ser alojado por un otro, que es lo que nunca había sido.
Si se percataron, en una de las primeras cosas que hace el profesor para inculcar la disciplina es el cambio de disposición del curso. Ahí podemos pensar el curso como dispositivo. Eso ya es irnos a Foucault, pero me parece interesante pensarlo. Las instituciones disciplinarias como la escuela, la cárcel, el hospital, el cuartel, el neuropsiquiátrico, son instituciones disciplinarias de disciplinamiento del cuerpo, de producción de cuerpos dóciles, donde hay sanciones, donde hay normas, donde hay vigilancia, donde hay jerarquías, donde hay exámenes y donde se hacen ejercicios y donde se normaliza. Y no es casual que el nazismo surgió en la modernidad capitalista, o sea, podemos pensar que es un efecto del capitalismo el nazismo, que esa disciplina que se requiere para la formación de masas del fascismo es una disciplina que el capitalismo también ejercitó sobre los cuerpos, para igualarlos, para normalizarlos, para estandarizarlos, para volverlos productivos, y que también los frustró, y que esa frustración llevó también a que el yo buscara una satisfacción, en este caso, en un líder, podemos pensar. Si bien no quiero con esto hacer una reducción a una explicación psicologicista del fascismo, no, en absoluto. Solo, nada, lo estoy pensando en voz alta y pensándolo como una de las variables y como uno de los posibles desencadenantes o condicionantes, pero no, lejos está de mí querer hacer un psicologicismo y tratar de explicar todo en términos de fenómenos psíquicos, no, en absoluto. También hay que estudiar la historia, lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, bueno, los pactos que se firmaron después de la Primera Guerra Mundial, el Congreso de Berlín de finales del siglo XIX, en el que Alemania, al haberse unificado tardíamente, no tiene gran participación en la repartición de las colonias de África, y que se puede pensar también estas guerras como un momento en el que Alemania quiso disputar ese mundo colonial que ya se había configurado y en el cual ella no tenía gran participación. Pero bueno, volvamos a nuestro terreno, que es el de la película y el de su análisis a partir del texto freudiano. Quería decirles una cosa antes de que me olvide, y es que hay, así como este experimento, hay otros también muy interesantes que se los quiero mencionar para que los busquen. Uno es el experimento de las cárceles de Stanford, muy interesante para ver cómo figura, cómo funciona la autoridad del líder, muy interesante, y la cuestión de la responsabilidad y del obedecer y de la autoridad y de la jerarquía. Ahí también aparece la cuestión disciplinaria y del dispositivo disciplinario. Y el otro es el experimento de Milgram, Milgram. También se ven estos mismos temas. Se los dejo así como para que los busquen, como para generarles curiosidad. Otra relación que podemos establecer en relación a lo ya visto es la cuestión del pánico. El pánico, que es lo que se presenta cuando se rompen esos lazos recíprocos, es lo que ocurre al final de la película, y es lo que presenta sobre todo este personaje Tim, de manera más brutal y más extrema, pero todos los miembros de la masa en términos generales. En Tim se ven todas las características del fenómeno de masas. Esto que hablábamos de la sugestionabilidad, del contagio, del creerse omnipotente. En un momento él se sube como a una torre, un edificio antiguo, algo así, para hacer un graffiti, algo que en otro momento nadie no hubiese hecho, de no ser por estar dentro de una formación de masas, porque es peligroso, porque se puede caer, pero bueno, al estar su psiquismo involucrado en la formación de masas, se ve a sí mismo, se presenta como omnipotente, fuerte, que todo lo puede, sin límites, irreflexivo, etc.
Otra característica que se observa es esto que hablábamos de los lazos afectivos no eróticos al interior de la masa. Si bien en un momento hay una parejita nueva que se forma, que es Marco con otra chica, sin embargo, en términos generales lo que se ve es como cierta buena onda entre los miembros de la masa, y que cuando van a hacerle bullying unos a Tim, los otros, que eran los que lo molestaban antes, pero que ahora son miembros de la ola, lo ayudan, lo defienden, etc. Eso por un lado, es decir, pulsión erótica coartada en su meta en relación al interior de los miembros de la masa, y después agresividad frente a los anarquistas, frente a los que están fuera del grupo. Bien, con este último comentario, entonces finalizamos el video. Si quieren, en los comentarios, si han pensado otras relaciones entre la película y el texto de Freud, o entre la película y algún otro autor o algún otro concepto, pueden dejarlo en los comentarios. Y eso, nada más. Hasta luego.